todos los argentinos van a saber de qué se trata, lo que proyecta el gobierno en medidas económicas, gastos y recursos para el año que viene. No adelanta nada el presidente, así que vamos a tener que escuchar tanto ustedes como nosotros, los diputados, en vivo, ahí en directo, los que nos viene a contar del tema presupuestario. Así que... Los vetos del presidente son para ordenar la economía. No se puede todos los días querer aumentar gastos. ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿Y para quiénes? Terminó gobernando Milei, ni bien asumió. Los que salieron terceros, la Bullrich, los Caputo, los Sturzenegger. Nadie los votó para volver a hacer los desastres que ya hicieron. Hoy Argentina pasó de ser un muy mal alumno a ser prácticamente el mejor alumno. Hoy Argentina es casi el mejor alumno del mundo, prácticamente. Lo que se nota claramente es que cada vez concurre más clase media al hospital público. Más clase media, ¿no? Más clase media. Lo veo obviamente en mi hospital, en el hospital de San Isidro, pero sé por colegas en todos los hospitales públicos. Sí. Muy rica, la verdad que la carne es muy rica, el postre es muy rico. Ahí Mario nos atendió muy bien al presidente, a Amalia, a Cristina, la esposa de Guillermo Francos, sí, y mi esposa y a mí. La verdad es muy cálida la cena. Que espero que se haya comprendido cómo va a ser la mecánica a partir de ahora, que no se explicó cómo, o sea, el monto de las partidas, eso se verá después, pero que en cuanto sea posible que haya un crecimiento sostenido, se dedique este presupuesto a bajar impuestos. Pero no le voy a responder al presidente. Le dije que hable sin leer. Realmente no puede decir nada sin leer. Y aparte lo que dijo, yo creo que después hay que buscar y meterlo adentro de algún buscador, porque vi párrafos enteros que ya se habían dicho en otra oportunidad. Creo que a Santa Fe le pague la nación lo que debe. Por eso continuamos con el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de Nación para que puedan venir los recursos que Nación nos debe. Nosotros no pretendemos que nos den nada por encima de la ley. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Bueno, ayer el presidente Javier Milei ratificó en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, su ajuste de proporciones bíblicas, o podríamos decir galácticas ya a esta altura del partido, y lo hizo a través de una propuesta, que es establecerlo por ley. Enseguida en QR nos vamos a ocupar con todo el equipo de los detalles, de las repercusiones en todo el ámbito de la política, de lo que ayer efectivamente presentó el presidente de la Nación, que en un momento dijo, bueno, les voy a enseñar a despejar la X. La X se sabe, es un interrogante. Ocupa el lugar del interrogante a resolver, el interrogante a despejar. Bueno, más allá, insisto, de múltiples enfoques que puede tener lo que ayer hizo el presidente de la Nación y el debate que se viene, QR tiene sus propias X, sus propios interrogantes que vamos a tratar de compartir con ustedes y ver si los podemos despejar también en el andar de la noche, de esta noche de lunes. Dos escenas puntualmente. Una que nos representa un gran interrogante es esta que compartimos aquí. Tiene que ver con la Cámara de Diputados de ayer, que está prácticamente vacía. Es decir, está el bloque de La Libertad Avanza, está el bloque del PRO con algunas ausencias, pero después solamente una suerte de asistencia de guardia de los bloques opositores o los que tienen más matices o los opositores propiamente dicho. ¿Qué estamos viendo acá? ¿O qué nos podemos preguntar? ¿Cuál es nuestro interrogante aquí? Bueno, para hacer un ajuste de estas características y de estas proporciones, insisto, bíblicas, lo más grande de la historia, agregamos nosotros probablemente galácticas en el próximo discurso del presidente, se necesita un sostén político muy fuerte, se necesita gobernabilidad. ¿Por qué? Porque el ajuste implica dolor. El ajuste implica sacrificios. Ese sacrificio necesita que un esquema político, sobre todo un presidente que llegó prácticamente solo, o con la vicepresidenta Victoria Villarruel, al poder político, no tiene. Entonces se vuelve muy importante. Y acá hay muchas ausencias. ¿Esto qué significa? X. Esto significa que el presupuesto tal cual es un proyecto de ley. Es decir, Milei no es que le dice al Congreso, vamos a hacer esto. Milei le dice, acá les traigo una propuesta. Le lleva una propuesta a quienes detesta.
Y hay que ver qué es lo que ocurre. Esta ausencia, nuestra incógnita, ¿significa que no va a tener la aprobación? ¿O significa quizá estas ausencias que es una manera también de ir negociando? De ir mostrándole al presidente que no va a ser sencillo y que tiene que entrar otra vez a un juego que supuestamente detesta, que es el de la negociación, es el de los acuerdos. ¿Con quién? Con la casta. Bueno, esta es nuestra primera interrogante, nuestra primera X. La segunda tiene que ver con lo que pasó en el encendido de televisión, con las audiencias. Recordemos que el presidente elige domingo 9 de la noche porque supone que es un horario donde las familias, en los hogares, la televisión está prendida. Familia frente al televisor con mucha atención. Es más, le pide a alguien muy importante de la televisión que corra su horario o le sugiere. Le promete que le va a dejar 50 puntos de rating, pero bueno, en definitiva no se quisieron robar rating, no se quisieron pisar en términos de audiencia. ¿Qué pasó? Bueno, en el momento en que ingresó la cadena nacional, una cadena nacional con muchos problemas, sin sonido, muy desprolija, poco profesional, en ese momento la audiencia bajó 10 puntos. La audiencia de los canales de aire bajaron 10 puntos. No quiero entrar en datos, en números muy concretos, pero digamos, llegó en un momento, sumando todos los canales, llegó a 14 puntos de rating. Cuando en la última cadena nacional, cuando el presidente abrió las sesiones en el Congreso, había llegado prácticamente a 50 puntos, un poco más. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa pérdida de audiencia? Probablemente no signifique rechazo. Lo vamos a hablar con Pablo Ibáñez dentro de un rato, que va a ser un repaso de qué es lo que están diciendo los analistas y consultores del momento de la adhesión a Javier Milei o de la mirada positiva que la sociedad tiene respecto de Javier Milei. Pero supongamos que no es rechazo, porque de hecho cacerolazos pocos. No hubo, las ciudades en el país no estuvieron sonando al ritmo de la cacerola. Es decir, seguramente eso no es rechazo, pero probablemente sea pérdida de interés. Y la pérdida de interés es igual de grave eventualmente para un gobierno como el de Javier Milei. ¿Por qué? Porque toda su narrativa, todo su relato requiere que el sacrificio, que el dolor tenga un acompañamiento, que su palabra tenga un interés, provoque una reacción. Porque si no, el dolor es muy fuerte y si no hay acompañamiento, si la sociedad argentina empieza a perder credibilidad o empatía respecto de que el dolor que sufre por el ajuste no tiene sentido, el gobierno ya pone en duda la primera X, la gobernabilidad en el Congreso, la segunda en la sociedad. Y esto genera un verdadero problema. Hay otro dato interesante que tiene que ver con las menciones en redes. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno de Javier Milei dice, yo no vivo en lo tradicional de la política. A mí no me importan las plazas llenas, probablemente tampoco me importe mucho el rating, aunque sí, porque por eso hizo lo que hizo. Pero yo vivo en las redes, mis masas están en las redes. Miren esto, de la consultora Ad Hoc Digital. En azul fue la asunción, 1.6 millones de menciones digitales a Milei en 24 horas. Esta fue la apertura de sesiones, ya había bajado bastante, prácticamente a la mitad, ¿no? Miren lo que pasó anoche, o durante estas 24 horas, desde la presentación del presupuesto de Javier Milei en la Cámara de Diputados. Es realmente muy llamativo, se combina con lo anterior. Hay un interés que decae respecto de lo que el presidente Javier Milei, con todo lo que significa Milei hablando, con la épica que construye, la épica necesaria para sostener el ajuste, evidentemente va perdiendo. Insisto, quizá no sea rechazo, quizá no se exprese mañana en una gran movilización que ponga en duda otras cosas del gobierno de Javier Milei. Pero sí, evidentemente, hay un menor interés, lo mismo que marcaban recién las audiencias. Bueno, nuestras X están relacionadas. Uno podría decir que la segunda X, el interés, impacta directamente en la primera X, la gobernabilidad, el apoyo político, el acompañamiento en el Congreso. ¿Por qué? Bueno, porque si la política lee que la narrativa y el relato de Milei empieza a caer, empieza a flaquear, la política lo huele, la política lo intuye. Estamos frente a un año electoral, el 2025. Y entonces las negociaciones con Milei seguramente van a ser muy distintas. Quizá no le alcance a Javier Milei la escena de la que viene en la última semana, ir pescando de a uno, diputados y diputadas, para que le acompañen en ese caso el veto a algo tan sensible como la recomposición de jubilaciones. Vamos a ver qué pasa ahora con el financiamiento de las universidades. Bueno,
muy interesante esto que acabamos de mostrarles, que son 2 escenas que representan una incógnita. Vamos a ir a lo largo de QR repasando el resto de los abordajes posibles de algo muy importante que ayer ocurrió. Javier Milei quiere ponerle un cepo al Estado, lo dijo abiertamente. Quiere que haya un ajuste automático si las cosas van bien y si las cosas van mal. Vamos a ir a observar y a escuchar cómo Javier Milei se refiere a uno de estos abordajes y rápidamente nos metemos en la mirada económica con Hernán Lecher. Por años los hemos escuchado hablar de la justicia social, que no solo no es justa, sino que es extremadamente violenta. Porque la justicia social implica sacarle a unos para darle a otros, basada en un principio inconsistente que dice que donde hay una necesidad, nace un derecho. Pero el problema, estimados, es que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Por eso, cuando el político pide más y más y más gasto para repartir plata que no hay, en realidad lo que está haciendo es estafando a todo el pueblo argentino. Está jugando con el futuro de todos para anotarse un par de puntitos políticos con algún discurso bien pensante en el camino. Porque el político sabe perfectamente que cuando aumenta el gasto público le está poniendo la plata en un bolsillo a la gente para sacarle el doble por el otro bolsillo. Por eso vetamos el proyecto de aumento del gasto público que sancionó este Congreso y por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Bien, ahí está el anuncio de Javier Milei. Vamos a traducirlo en sencillo con Hernán Lecher. ¿Qué haces, Hernán? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, me encantó la portada, ¿eh? Tenía que ver con visto el ajuste de nivel galáctico que recién compartíamos. Aquí está, al infinito y más allá, la motosierra. Con un Javier Milei muy Buzz Lightyear. Para aquellos que tenemos hijos que vieron estas películas lo entendemos y muy bien. Y quiero reparar en el cinturón infinito del ajuste, ¿no? Del ajuste infinito, que tiene que ver con esto. Milei, recién lo escuchábamos, decía, bueno, esta cosa del político, de ponerle plata a través de gasto en el bolsillo a uno y sacárselo a la misma persona por el otro. Bueno, no sé si es tan así. Me parece llamativo. Creo que es una explicación que tiende a justificar la motosierra y el cinturón del ajuste infinito que acabamos de ver acá. Yo le agregaría ajuste infinito regresivo. ¿Por qué? Porque le mete la mano en el bolsillo a los que tienen poco, algo que venimos diciendo acá, a muchos que tienen poco, y a los que tienen mucho en general les pone algún billetín adicional. Bien. Pero si querés repasemos algunos de los ejes centrales de lo que tiene que ver con el presupuesto. Dale. La primera cuestión es, recién lo escuchábamos a Milei, y Milei, bueno, dijo, miren, yo vengo a patear lo que es el presupuesto tradicional tal como se hizo habitualmente en la Argentina. Y tiene que ver con esto que mencionaba, de que los políticos pedían plata para el gasto. ¿Por qué esto es así? Porque, ¿cómo se arma un presupuesto habitualmente? Bueno, acá hicimos un mega resumen, que es el siguiente. Vos tenés un problema. Supongamos, yo creo que en la Argentina la desocupación es muy alta. Sí. Bien, entonces, bueno, coincidimos en eso. Entonces, de repente viene la Secretaría de Empleo, a través de un programa X, supongamos capacitaciones y no sé qué. Esta es nuestra manera de resolver ese problema. Claro. ¿Y qué dice? Bueno, necesito plata. Si vos querés resolver ese problema, yo necesito plata para hacer esto. Después puede ser que esa propuesta, ese programa, sea más, menos preciso y demás. De hecho, en la Argentina se investiga poco después si tuvo resultados o no, pero eso es habitualmente como se hace. Milei vino a cambiar esta lógica y dijo, no, así no lo hacemos más. Yo le voy a decir si hay plata y ustedes se fijan. O sea, primero el dinero disponible. Primero de abajo para arriba sería, en la imagen anterior, de abajo hacia arriba. Es importante porque si vos lo pensás así como lo que acabamos de decir, en el medio está la eficiencia, claro está, pero también, si yo quiero resolver la desocupación y no hay plata, no va a haber resolución del problema. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Bueno, ahora va un poquitito más allá y dice, bueno... Milei te dice, en realidad... Si yo hago este ajuste, esa es la solución del problema, porque hay una dinámica lógica en el mercado que va a tender a solucionar los problemas. Claro, en la lógica libertaria se supone que, por ejemplo, la desocupación la va a resolver sin ningún programa en el medio, porque la gente, los grandes empresarios van a contratar porque sí, porque son buenos. En fin, ahora vos tenés el dinero disponible. ¿Qué dice? Milei dijo, y está escrito en el presupuesto, una regla fiscal. Lo llamó blindaje fiscal.
Es el artículo 1, es el primer artículo del presupuesto. Sí, de hecho, usar blindaje yo no se los hubiese sugerido, pero me parece que lo hacen a propósito. Y en esta lógica del blindaje fiscal, ¿qué plantean? Dice, bueno, mira, hay dos cosas, puede pasar dos cosas en el presupuesto. Que vos tengas una mejora en la recaudación o que te caiga la recaudación. No, ojalá pase aquello. Dice, bueno, perfecto. Mejora la recaudación, van a bajar los impuestos. No te voy a dar más plata para resolver la desocupación. Para alimentar los programas, claro, que es el modo en que el Estado interviene para resolver problemas. Tampoco te voy a dar para medicamentos. No te voy a dar para nada. Se bajan impuestos. Se bajan impuestos. Y esto hará su magia. Esto hace su magia, el gobierno diría, si yo bajo impuestos, le dejo más plata en el bolsillo, supuestamente a la gente, qué sé yo, va a haber más inversión y eso mejora la actividad económica, con lo cual es lo mejor que puedo hacer, no gastar. Segundo, ahora, ¿qué pasa si cae la recaudación? Si tiene menos ingresos el Estado. Claro, porque acá ¿qué estamos discutiendo? Si hay superávit o no hay superávit. Claro. Bueno, el gobierno dijo, superávit como sea, no me importa cómo. Con lo cual, lo que dijo es, si desmejora la recaudación, recorte, ajuste. Las partidas de gastos se tienen que ajustar. Pero ahí aclaró, puso un asterisco y dijo, mira, los gastos automáticos no los vamos a tocar, lo que vamos a tocar son los discrecionales. Bueno, Hernán, ¿qué es qué cosa? Claro. Bien. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Gastos automáticos son aquellos que están atados a alguna fórmula de actualización. Por ejemplo, está diciendo que en principio no va a recortar sobre jubilaciones. Sí. Acá hay algún asterisco también para poner. Perdón, pregunta. ¿Estos gastos automáticos están decididos por ley? ¿Hay una obligación del Estado? Hay una ley. Sí. Okay. En realidad hoy hay un decreto porque él modificó con un decreto, pero en principio a esta altura del partido ese decreto es ley. Bien. Así que sí, hay una ley de actualización de movilidad, bien impulsada por este gobierno. Ahora, ahí, primero, vetó la actualización que había votado el Congreso. Sí. Y segundo, tenés el bono, que el bono habría que ponerlo acá. Es un gasto discrecional. Y porque no está discrecional actualizado. Quiere decir a voluntad del Poder Ejecutivo, eventualmente. Que no está actualizado. No es solo a voluntad, porque ahora te voy a poner algunos ejemplos y vas a decir, pero pará, no es tan así. Que no está atado a alguna forma de actualización. Bien. Por ejemplo, el bono. Pero te agrego otra cosa, medicamentos. Los medicamentos los sacaron porque son gastos discrecionales. Los descuentos a los medicamentos, ¿eso te refieres? Claro, los descuentos a los medicamentos. Sí. La quita de subsidios a las tarifas. Los recortes en educación. El salario de los docentes universitarios que recortaron y que ahora se votó y que probablemente vete. ¿Dónde estaban? Acá. ¿Se entiende? Sí. Está todo acá, o muchas cosas acá. No es algunas cositas. Acá está todo. Seguimos. Y esto además, Pablo, ni siquiera es nuevo. ¿Esta es la tapa de hoy? Ah, no, ¿es la tapa del futuro? No, tampoco. Es del 30 de julio del 2001. Ah, julio del 2001. Mirá qué momento de nuestra historia. El déficit cero ya es ley, el Senado lo votó sin ningún cambio. Fíjate, sin modificaciones, bla, bla, bla. Ahora el Estado deberá gastar solo lo que recaude. ¿Te suena? Sí, también me suena esto. El PJ con mayoría en la Cámara dio quórum, sí, pero si querés lo charlamos dentro de una semana. Lo hablas con Pablito, conmigo no. Sí. ¿Ok? Bueno. Dentro de unas semanas lo conversamos. Tampoco es demasiado novedoso esta cuestión. Seguimos, te cuento algunos datos propios del presupuesto y vamos un poco más rápido. 5% de crecimiento económico. ¿Es mucho, poco? Una expresión de deseos este presupuesto. En estos datos... Que todo presupuesto tiene una expresión de deseo, una hoja de ruta, digamos, ¿no? Sí, pero esto es un montón. 5% para el 25, 5% para el 26, 5% para 5,5 para el 27. Dale, tasa china, 3 años. Es un montón. Es lo que quisieran que pase. Sí. Está claro. El mercado dice 3,5. Ojo, el mercado está viviendo otra peli, ¿eh? Estamos hablando del 2025. 2025. Sí. 18,3 de inflación. 44 y pico está viendo. Sí. A diciembre del año próximo, ¿no? De los 12 meses de próximos, 18,3. El mercado está viendo 44 y pico a julio, en realidad de los próximos 12 meses contando de ahora. Sí. Es decir, está viendo otra peli también. Perdón, ¿cuánto te da esto? Si esta es la anual del año que viene, mes a mes, ¿qué te tiene que dar? 1,4. 1,4 por mes. Bien. Sí. Y el gobierno hace una trampita, además, respecto de este año. Sí. Porque te dice que los próximos 4 meses... Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿estoy bien? 1,2% te va a dar. Bueno. Indescifrable, no importa. Por mes, claro. Sí, 1.207 el dólar también. El mercado cree 1.400 a agosto del año próximo. Nada que ver, está viendo otra peli. Y acá, muy escuetamente, ¿qué es lo que motoriza al alza ese crecimiento? Esos 5 puntos, ¿qué lo explica? Bueno, sobre todo el rebote de la inversión. Sí. Entonces ya un montón, 9,9. Sí, pará, cayó 22% este año. Sí, no recupera ni la mitad. 7,7 de Expo. Esto es bastante raro,
Hay muchas preguntas respecto de dónde sale este número, dudas. Y después el consumo público, 4%. Raro también. Y el consumo privado... Perdón, ¿es raro porque es mucho? Y se supone que no van a gastar desde el sector público. Ahora, acá hay una trampita igual, ¿no? En el consumo privado, sobre todo, si se recupera 4,5 van a crecer los salarios. Mentira. Si en realidad es medio técnico. Pero si yo dejo los salarios al nivel actual y los mantengo a este nivel hasta fin de año, me da 4% arriba. ¿Por qué? Porque los primeros meses estaba por abajo. ¿Se entiende? La comparación es interanual. Sí. Con lo cual, ese 4,5 tampoco es para festejar demasiado. Y finalmente, quería mostrarte esto. Te lo decía hace un ratito. El ajuste para aquellos que tienen poco, pero para aquellos que tienen mucho, bastante indulgencia. Fíjate ganancias. El impuesto a las ganancias crece de 9,3 billones a 13,1 billones en la recaudación del 24 al 25. Un crecimiento significativo. ¿Qué es esto? La actualización o la modificación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. La reposición de ganancias. Esto es un montón de gente pagando de nuevo, ¿no? Claro. Bienes personales, ¿qué pasa? Cae. Son valores nominales estos, ¿eh? O sea, vas a recaudar menos que este año, en términos nominales. Cae 40% en términos reales. Un desastre. Y monotributo impositivo, te masacran, multiplican por 3. ¿Quién es el monotributista? Es decir, quienes van a poner son los laburantes que vuelven a pagar ganancias y los monotributistas. Los monotributistas. Esos son los que van a poner la mayoría de los ingresos. Esos financian la mejora de estos 200.000. Está bien. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y si faltaba algo... Es una decisión política esa, definitivamente. ¿No? Y si faltaba algo para demostrar la decisión política, te traje este último cuadrito. Dirás, ¿qué caray es esto? Gastos tributarios. ¿Sabes qué es esto? La famosa separata. ¿Te acuerdas de la separata? ¿Qué son los gastos tributarios? Lo que se ahorra el sector empresario, ¿sí?, en exhibiciones de impuestos. ¿Bien? No pago cargas sociales. Beneficios impositivos para algunos actores importantes, claro, de la economía. Acá tenés de todo. Tenés alguno para pymes, digamos. Hay una mezcla. O sea, si vos lo revisás, podés tener algunos que todavía merecen tener ese beneficio porque estás impulsando la actividad o el sector, pero lo que se quiere revisar es si hay otros que ya están pasaditos, digamos. Por ejemplo, Galperín es uno de los que recibe ese tipo de beneficios. Por ejemplo, para dar un ejemplo nada más. ¿Tiene sentido que eso siga manteniéndose? Bueno, ¿qué dice el gobierno? En el 24 era 3,48 del PBI. Sí. Vaya si tenías plata para resolver el déficit, ¿no? Sí. Iba a ser de 3,54. No solo no se toca, sino que aumenta. Se incrementa un poquitito. Bien. A la par de otro dato que no lo traje, pero que es interesante, se incrementa la presión fiscal en el presupuesto de Milei. Un poquitito. ¿Es mayor la presión impositiva? Pasa de 29,8 a 29,9. Algo así. Con lo cual, parece que para algunos sí, el ajuste, parece que para otros no es necesario. ¿Estamos en condiciones de pedir un VAR a esta altura del partido? ¿Se puede hacer esta seña en este momento? ¿Qué dice? ¿Se puede hacer un VAR? Sí, porque quiero pedirle un VAR. Lecher, en este sentido. ¿Qué nos explicó recién Hernán? ¿De qué se trata un presupuesto? Bueno, un presupuesto se trata de una hoja de ruta en la cual el gobierno tiene que decidir de dónde recauda, es decir, a quién le saca, vos corregime, ¿eh? Sí. A quién le saca y cómo se reparte eso que efectivamente se recauda. ¿Qué es lo que viene diciendo el gobierno? Y acá es donde vamos a pedir el VAR de la política. ¿Qué es lo que viene diciendo el gobierno cuando el Congreso dijo hay una recomposición para jubilados y también amenaza porque hay una recomposición en el financiamiento universitario? Dice, son unos degenerados fiscales. ¿Por qué? Y porque nos dicen gasten más en jubilados y en universidades públicas, pero no nos dicen de dónde la van a sacar. Bueno, Hernán un montón de veces nos contó que dijo, sí, hay de dónde sacarla. Está el tema de los bienes personales, estos beneficios impositivos, se podría hacer una suerte de aporte de grandes fortunas, como se hizo y funcionó, como se está pidiendo en todo el mundo, por otra parte, ¿no? Sí, sí. Bueno, observen lo que dijo ayer Javier Milei, a ver si notan una diferencia respecto a esto que viene repitiendo sistemáticamente, pero ayer le cambió algo que puede parecer semántico, pero quizás no tanto. Y hacemos esto porque no vamos a ser cómplices de estafar al pueblo argentino para adoptar una medida populista. El único contexto en el que aceptaremos discutir el aumento de un gasto es cuando el pedido venga con una expresa explicación de qué partida hay que reducir para cubrirlo. Si no es así, será vetado.
Quizá haga falta rebobinar la jugada en este bar. Claro. Pero Milei ahí no dice, ofrézcanos la alternativa de financiamiento. Dice, si quieren incrementar los gastos, digan no que otra cosa van a recortar. Es decir, la alternativa es el recorte. No sacarla de algún otro lugar que por decisión política, como recién decía Hernán, no se la sacan a los que más tienen, se la sacan a los que menos. Bueno, dice, no vale que me ofrezcas una alternativa de a quién tocar, a qué grupo poderoso tocar. Lo que vale es que me digas a quién le vas a recortar, a quién le vas a hacer doler. ¿Por qué? Y porque le quiere hacer pagar el costo político, eventualmente, a los sectores de la oposición. Por eso le decíamos en el comienzo, cuidado porque quizá hay cosas que se van resquebrajando en el interés y en el acompañamiento necesario para este plan de ajuste, que es que la sociedad, o buena parte de ella, acompañe la idea de que tiene que doler y que ese dolor tiene sentido. ¿Coincide? ¿Está bien? ¿Está bien pedido el VAR? Hay dos opciones, pero una no la podés usar. Claro, exactamente. Esta no la podés usar. Así es. Podés elegir entre dos, pero solo podés elegir uno. Bueno, el árbitro dice penal. Bueno, voy a saludar a la mesa. Primero Pablo Ibáñez, Irina Hauser, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy Bienvenidos. Ya voy con Itay Hackman, que es diputado nacional de Unión por la Patria y vecino, además de barrio, ahí en Parque Chacabuco. Nos cruzamos alguna vez, ¿no? Con los críos. Pero quiero preguntarle a Pablo Ibáñez primero, ¿qué pasó, síntesis, título, en la reunión de, en realidad, Caputo, Francos, con gobernadores? Bueno, primera alerta sobre lo que puede ocurrir con el tratamiento del presupuesto. Solo voy a remitir a una charla que tuvimos acá hace 20 días. Javier Milei se puso a escribir el presupuesto, pero en su variable de pensamiento no quiere ceder los temas centrales, y si eso significa entrar al 2025 sin presupuesto y volver a prorrogar el presupuesto del 2023, forma parte de sus herramientas de manejo de esta situación. El alerta de los gobernadores hoy en algunas cuestiones puntuales, específicas, había dado un número muy grande de recorte, el presidente de 60.000 millones para las provincias, pero después te voy a mostrar un cuadro también sobre esta idea de que si vos presumís que el recorte lo tiene que hacer otro, indica que esos no hicieron ningún recorte. Y hay dos fenómenos para ver. Te voy a mostrar un cuadrito después con el dato y también lo que implica y lo que está mostrando ese cuadro respecto a la administración de los recursos nacionales y los recursos 2 horas y media de reunión. Dicen quienes estuvieron allí que no fue revoleando cosas, que fue más bien cordial la reunión, no tiene por qué ser de otra manera. Después vamos a charlar con representantes de provincias en el marco de las repercusiones de lo que ayer ocurrió, porque a las provincias se le pide un ajuste muy, pero muy fuerte. Otra vez, buenas noches, Itay, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué viste ayer? ¿Vos estuviste en la...? Estuve. Porque sos parte de la comisión de presupuesto de Hacienda. Lamentablemente. ¿Lamentablemente? Bueno. No, lamentablemente tuve que ir. La verdad que fue muy aburrido. O sea, fue escuchar lo que Milei ya dijo 20 veces, ahora por cadena nacional, pero lo que ya dijo 20 veces sobre la historia, su mirada sobre la historia argentina, sobre la política argentina. No dijo ninguna novedad. Sobre el presupuesto, la única precisión que dio es la explicación de esta regla fiscal y nada más. Si me preguntás si se justificaba desde el punto de vista del funcionamiento parlamentario que venga Milei a hacer eso un domingo a la noche, la verdad que me parece que no. Y me parece que, como bien dijeron ustedes antes, ni siquiera tuvo el efecto que pretendía en términos de repercusión y audiencia, ¿no? Así que... Milei dijo 2 razones. La primera es que soy economista, además de presidente. La segunda es que este es un anuncio que viene a cambiar la historia del modo en que se establecen los presupuestos. ¿Qué implicancias tiene eso, Itay, para vos? Y me imagino que ya hay una mirada compartida del bloque. Sí, antes de entrar al presupuesto, específicamente, déjame hacer un comentario, porque una cosa es que Milei plantee, cualquier gobernante, miren, estamos en un contexto donde tenemos una moneda débil, en un contexto donde no tenemos fuente de financiamiento y necesitamos el equilibrio fiscal. Entonces el Congreso discute cómo lograr el equilibrio fiscal porque considera que es un contexto en el cual se necesita eso. Yo hasta estaría dispuesto a discutirlo si fuera así. Y otra cosa es plantear una regla, no para el 2025, de acá a la eternidad, un parteaguas en la historia argentina, a partir de la cual nunca, jamás, por ningún motivo, el Estado puede gastar más de lo que recauda. Bueno, no hay ninguna economía del mundo que funcione así. Ninguna. Ninguna de las que Milei suele citar como ejemplo, economías capitalistas, que lideran el ranking de lo que quieras, de libertad económica, de desarrollo, funciona de esa manera. Es ridículo. ¿Por qué no funcionan así? ¿O por qué es ridículo? Porque es
Vos pensás en términos de quienes nos están viendo, dice, bueno, yo la verdad que me parece bien que en mi casa no se gaste más de lo que se recauda. Si bien a mí no me gusta el ejemplo de la casa, si vos en tu casa te pasa una situación extraordinaria, tenés que hacer un gasto extraordinario. Una sequía, por ejemplo. Claro, bueno, el equivalente de eso en tu casa. ¿Qué haces? ¿Deja de morfar ese mes? ¿O usar la tarjeta de crédito? Usar la tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, si usás siempre la tarjeta de crédito, está bien que vos digas, che, bueno, en algún momento la tenés que pagar. Pero la idea de que nunca vas a usar la tarjeta de crédito, bueno, si hacemos la analogía con la vida cotidiana, no tiene demasiado sentido. Bueno, las economías tampoco funcionan de esa manera. Es una regla procíclica. ¿Qué significa eso? Que cuando la economía anda mal, por la razón que sea, porque hay una sequía, por un cambio en el contexto internacional, por lo que sea, vos, en vez de tratar de amortiguar esa caída, lo que haces es hacer un ajuste que potencia esa caída, ¿no? Si, por ejemplo, tenés una sequía y entonces vos tenés menos recaudación y lo que haces es recortar el gasto potenciando el efecto de esa sequía y entonces hundiendo la economía. ¿Qué implica hundir a la economía en una recesión cuando vos tenés una lógica procíclica? Que quiebran empresas, que la gente se queda sin laburo. Entonces no es que después cuando viene la buena, ponele el año siguiente, todo vuelve a la normalidad. No, porque tenés miles de empresas que quebraron que no vuelven a existir. Gente que se quedó sin laburo que no puede volver fácilmente. ¿Qué hacen los países razonables en el mundo? Cuando hay crisis económica, tratan de o amortiguar los efectos de esa crisis o de estimular. Y cuando hay bonanza, en todo caso, ahí sí ahorrar, ¿no? Eso lo llama la política contracíclica. Milei habló en contra de la política contracíclica ayer en el discurso. Pero es lo que hacen todas las economías capitalistas del mundo. Entonces, o sea, los países a los que se referencia habitualmente Milei o sectores de hecho, todos los países del mundo tienen déficit fiscal. Casi todos. Lo que pasa es que lo pueden financiar, que esa es otra discusión. Por eso yo te digo, si vos me decís, por la situación extraordinaria que tiene la Argentina, que no tiene acceso a financiamiento y tiene un problema con su moneda, necesitamos equilibrio fiscal, tomo, válido. Si vos me decís, nunca, jamás, de acá en más, bueno, no tiene ningún sentido. No funciona la economía así en ningún lugar del mundo. Y además no funciona así. Mirá, Milei repitió ayer algo que dijo 20 veces. Creo que es, en los últimos 120 años... solo 13... Bueno, tuvimos superávit fiscal. Bueno, en los años anteriores, yo ayer me fijé en... en general se usa Orlando Ferreres, que es un economista que tiene series históricas largas. Entre 1865 y 1916, que supuestamente es la Argentina de oro de Milei, o sea, el modelo agroexportador, a lo que él quiere volver, en esos 51 años, 47 hubo déficit fiscal. O sea, la idea de que el problema de los últimos 100 años de la Argentina es el déficit fiscal y antes estábamos bárbaros, bueno, no, si hay una regularidad, no tiene ningún sentido. Ahora, esto no significa que yo sea, ¿cómo decir?, hincha del déficit fiscal. Porque a veces el debate público se pone de una manera en la cual parece que uno quiere... El peronismo del populismo es hincha del déficit fiscal y siempre están usando lo que no tienen. Claramente Milei se nutre de eso. Se nutre de una idea de un déficit que ha sido hasta defendido como sí o sí, tenés que gastar, tu déficit tiene que ser mayor todavía que lo que tenés. Entonces, dentro de una lectura muy corta, seguramente jugando con un imaginario, con un fantasma que no se ha podido administrar y que incluso, vos lo hemos hablado en más de una ocasión, parece que nunca se dio ese debate profundamente. Estoy de acuerdo y por eso creo que nosotros debemos estar dispuestos a discutir el equilibrio fiscal. Primero, no como regla de la eternidad y en todo caso sí, como decía Hernán antes. Bueno, ¿cómo lo logramos? ¿Lo logramos subiéndole los impuestos a la gente? Milei desde que subió, Milei decía me voy a cortar un brazo, ¿no? Antes de un impuesto, bueno, subió el impuesto, el IVA, porque se acuerdan que había un programa de devolución de 5 puntos del IVA, lo primero que hizo, creo que de hecho Milei lo votó a favor cuando era diputado, porque cuando Milei era diputado era un degenerado fiscal. Milei votó a favor de eliminar el impuesto a la ganancia de los trabajadores, votó a favor de la devolución del IVA, después cuando empezó a gobernar, subió el IVA, volvió a poner el impuesto a la ganancia de los trabajadores, subió el monotributo, subió el impuesto a los combustibles, subió el impuesto país, que ahora él mismo bajó, pero él lo había subido cuando asumió. Sí, un dato para sumar, porque hoy lo tuiteó Guillermo Michel, diciendo que la presión fiscal del 2024 fue de 22.37 del PBI y pasa el año próximo al 22.92 del PBI. Aumenta también la ganancia, que lo decía Hernán, y aumentan además en relación derechos a la exportación, aumenta la presión tributaria y también el impuesto a los combustibles pasa del 0,38 del PBI en el 24 al 0,73. Se duplica el impuesto al combustible. También ahí, digo, para romper la idea de que Milei es anti-impuesto y quiere bajar impuestos. Y hay un impuesto que sí baja, que lo marcaban antes también, que es el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto que pagan los sectores de mayor patrimonio en la Argentina. Entonces, la forma de alcanzar el equilibrio fiscal de Milei es absolutamente regresiva.
Y también es falso, porque es el debate que tenemos hoy, de que la causa para la cual la inflación bajó, digamos, de los niveles a los cuales el propio Milei la subió, ¿no? Al 25% en diciembre con la devaluación, al 4% mensual, es por el ajuste fiscal y monetario de Milei. Esa es la otra trampa, porque Milei lo que quiere convencer a la sociedad es acompáñenme con este ajuste porque eso es lo que me está dando resultados para bajar la inflación. Y como obviamente la gente quiere que la inflación baje y ve positivo que haya bajado el 4%, esto es un dato obviamente que hay que reconocerlo, aunque 4% mensual es una inflación altísima para una economía en recesión. Bueno, pero venís de un Pero problema, claro, ¿no? efectivamente, si yo comparo con la de fin del año pasado, bueno, entonces digo, pero no es cierto que la bajó porque hizo un ajuste fiscal y monetario. La bajó como la bajaron tantos gobiernos en la historia argentina, planchando el tipo de cambio, tratando de controlar las paritarias. Fíjate cómo Milei con intervención. Sí, pero no solo con intervención. En la práctica Milei reconoce lo contrario de lo que él dice. Él dice la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, con lo cual solamente depende de dejar de emitir para financiar. Bueno, pero en la práctica... Podría liberar las paritarias que sean lo que quieran y no lo que la paritaria, si la puja distributiva no tiene nada que ver, liberar las paritarias. ¿Qué te importa? Te estás metiendo en un convenio entre privados, entre un sindicato y una cámara empresaria. Vos te metés como Estado a decir no. Si el tipo de cambio no tiene nada que ver, levanta el cepo y deja que el dólar flote. Bueno, ellos saben que eso tiene que ver y por eso controlan. Está ahí. Te pregunto sobre algo que decía Pablo recién, sobre tal vez la motivación del propio Milei respecto del presupuesto. Si el presupuesto eventualmente no se aprobase, Milei puede hacer uso prácticamente de todos los recursos que hay en materia de recaudación, habida cuenta, quizá la gente no lo sabe, que se prorroga el presupuesto, que por cierto es el presupuesto del 2023. Exacto. O sea, y todo lo que está por afuera de eso, a simple firma del jefe de gabinete, lo pone donde quiere. ¿Hay cierta intencionalidad del gobierno de que no se apruebe el presupuesto? Pero no, seguramente, no me cabe la menor duda que esto puede ser así, porque el gobierno siempre plantea esta discusión como una puesta en escena, donde quiere decir, bueno, nosotros somos los abanderados del equilibrio fiscal y del otro lado está la casta que son degenerados fiscales, que quieren hacer populismo, qué sé yo. Le importa más ganar ese, si se quiere, o de librar ese debate público que realmente sacar un presupuesto. El presupuesto tiene un montón de detalles. Por ejemplo, ustedes hablan de la fórmula jubilatoria, que está por DNU. Bueno, el presupuesto tiene un artículo donde quiere dejar por ley, a través del presupuesto, la fórmula que ahora está por DNU. Sí. Bueno, los diputados y diputadas que votamos a favor, amplia mayoría, 160. Y no cuento los que se dieron vuelta para no insistir con el veto. Bueno, 150. No pueden votar eso. O sea, venimos de justamente votar que esa fórmula no. Entonces, el presupuesto implica votar que esa fórmula sí. Y suspende, mira, congela nominalmente las asignaciones familiares. El otro día Cristina lo mencionó en el discurso que dio ahí en el oeste, cuando habló de cómo el gobierno desengancha las asignaciones familiares, que son las que cobran los trabajadores registrados, sí, del aguache, que son los que cobran las personas que no tienen un empleo registrado por sus hijos. El aguache la aumentan, porque es la forma en que tienen de contener un poco la situación de la pobreza, y la que cobran los trabajadores registrados de bajos salarios, porque tiene un tope y la cobran sobre todo que tienen salarios medios para abajo, esas las congelan en el presupuesto nominalmente. Es decir, prácticamente buscan que desaparezcan las asignaciones familiares. Ahí está el ajuste. Por un lado te suben el impuesto a la ganancia, suben el monotributo y te congelan las asignaciones familiares. Y así un montón de detalles. Itay, no te vayas. Vamos a hablar con la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Pero sí, dame un título. Vos que sos economista, diputado nacional y estuviste leyendo hasta estas horas lo que te dio el presupuesto presentado por Javier Milei. ¿Qué le plantea a las provincias, Milei? Bueno, primero, por un lado, hay una reducción brutal de la obra pública. Eso afecta directamente a las provincias. Y después también el rubro de transferencia a las provincias está un ajuste brutal. Esto está consolidado en este presupuesto. Lo que pasa es que lo que Milei les dijo a las provincias en el discurso, no le dijo yo voy a hacer un ajuste a las provincias. Dijo ustedes tienen que hacer un ajuste a las de los recursos de las provincias, es decir, de los impuestos provinciales, equivalente al que está haciendo el Estado Nacional. Bien. Te imaginarás lo que es eso. ¿Sí? Las provincias, ¿qué son los impuestos a la provincia? Lo que banca la educación, lo que banca la salud, es decir, la seguridad. La seguridad. Es decir, Milei está pidiendo que ajusten ahí. Vamos a saludar a Gisela Scaglia, vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Gisela, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos en QR, la saludamos. ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto saludarlos. Bien, bueno, tomo esto que el diputado nacional Itay Hackman menciona. ¿Cómo recibieron ese discurso y qué ocurrió, por lo que le puede haber contado Maximiliano Puyaro, en la reunión con el gobierno de esta tarde?
Bueno, la verdad que ese discurso es parte también de lo que nosotros hacemos en Santa Fe, ¿no? Nosotros somos una provincia que hemos llevado adelante un reacomodo de nuestras cuentas públicas que hoy nos permite a nosotros decirle a la Argentina que tenemos un superávit pequeño, pero que lo tenemos, que nosotros no tenemos déficit fiscal, que hay orden en nuestras cuentas, pero lo extraño de un poco del mensaje es exigirle a las provincias mucho más de lo que el gobierno nacional va a hacer. Mirá, si nosotros miramos el ajuste del gobierno nacional, está entre un 4% del PBI. Y a las provincias se les exige casi un 11%. Digo, no se le puede pedir a la provincia que ajuste mucho más de lo que va a hacer el gobierno nacional. Y el camino que nosotros elegimos es un poco diferente en algunas cuestiones. Nosotros coincidimos en la idea de déficit cero. Creemos en eso, nos parece que está muy bien. Nos parece que está muy bien también sacar todo tipo de gasto innecesario y por eso nuestro primer ajuste fue a la política, fue el control de las licitaciones públicas, fue buscar los mejores precios, fue hacer licitaciones de obra pública que nos permitieran hoy pagar menos que hace un año atrás. Y ese camino nosotros coincidimos 100%. En lo que nosotros hoy no coincidimos específicamente es que una provincia no puede parar de hacer obra pública, no puede parar de dar educación, no puede parar de dar seguridad, menos aún en la mía, ¿no? Que es una provincia que necesitó una fuerte inyección económica para poder comprar móviles de la policía, que no teníamos en Rosario. Y que de 20 pasamos a comprar 1000 para toda la provincia, ¿no? Y eso se hace obviamente con orden en las cuentas. Entonces, yo creo que ahí tenemos una diferencia en relación a para qué está el Estado y para qué queremos al Estado. Yo Gisela, quiero un Estado eficiente. Entiendo el deseo y el anhelo del déficit cero, es parte de lo que efectivamente viene haciendo la provincia de Santa Fe. ¿Están de acuerdo con hacerlo por obligación? Recién se planteaba en la mesa. Supongamos vuelve una sequía como la que tocó el año pasado. Frente a una situación así, la herramienta de política económica de poder tener un poco de déficit para poder paliar esa situación, ¿la comparte o no la comparte? ¿No sería muy riesgoso hasta la eternidad cumplir con ese equilibrio fiscal? El problema de nuestro déficit está atado a que si vos frente a una crisis usás la maquinita, obvio que nunca vamos a salir del pozo en el que estamos. Entonces, una cosa es frente a una crisis pensar herramientas que podés tener desde lo financiero, desde lo crediticio para poder salir adelante o de las propias reservas que tenés que generar. Pero si el camino es imprimir más billetes, está claro que eso está mal. Y está claro que en eso coincidimos con Milei. O sea, Argentina no tiene que seguir imprimiendo moneda y generando un plan platita. Pero, ¿no? Eso no perdón puede que insista con esto, vicegobernadora. Es decir, si viene una situación realmente muy, muy compleja, incluso puede venir por fuera de lo que es la administración de la propia provincia. Y los únicos recursos que están a mano son los que tiene el Estado en salud, en educación, en seguridad. Frente a una situación así, ¿está de acuerdo con recortar todos los gastos y la inversión de la provincia para hacer frente a esa cuestión? Bueno, tenés que pensar que no vas a cortar la educación, ¿no? Pero obviamente que podés pensar que hay no vas límites, a cortar la digamos. seguridad. Claro. Bueno, Bien. claro, cuando vos gestionás lo público, tenés claro que si pasase una pandemia, tenemos claro dónde tenían que ir los recursos, ¿no? Bien. Y obviamente cuando pasamos una pandemia como la de COVID, absolutamente otras cosas se dejaron de financiar. Eso, digo, lo hacen todos los gobiernos. El problema no es ese. El problema de fondo yo creo que radica en si Argentina puede seguir sosteniendo un modelo deficitario y todos coincidimos que no. Pero creo que en mi provincia, al menos yo quiero hablar por lo que nosotros somos los santafesinos, entendemos que el modelo sí es productivista. El modelo sí es con la producción, con infraestructura, con obra pública. Yo no creo en un modelo 100% privado en la obra pública. Bien. Porque creo que hay obra pública que solo la puede hacer el Estado. Gisela. Porque el Estado solamente puede llegar a algunos lugares donde un privado va a decirte por qué voy a llegar allá, ¿no? Claro. Gisela, ¿qué tal? Hernán Lecher, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Hernán. Recién la escuchaba sobre el tema del superávit. Estrictamente, yo hoy lo leí a Pablo Olivares, que entiendo que es ministro Economía. de Economía allí.
planteando que hasta julio era válido porque en realidad en agosto ya tienen déficit, básicamente por la caída de los recursos de origen nacional. Con lo cual me da la impresión que el escenario es, ustedes siguen haciendo ajuste, pero la cosa igual no funciona. ¿No le da la impresión que el ajuste que plantea Milei tiene un carácter regresivo que profundiza esa cuestión? Es decir, le quita o le da beneficios al que tiene bienes personales, pero no le da a los jubilados, ¿y eso pega sobre el proceso productivo y la recaudación? A ver, cosas separadas, ¿no? Nosotros venimos muy bien en el superávit, ¿no? El superávit no se mide mes a mes, sino que vos lo tenés que medir también en un ciclo económico y encontrarte con qué cuentas públicas tenés y cómo están tus cuentas. Nosotros pero en agosto tuvieron déficit. Realmente tenemos una economía sólida en la provincia. Eso yo lo quiero remarcar, porque Santa Fe, por eso, en el entorno de las provincias, Santa Fe es una provincia productiva, con mucha fuerza, donde nosotros vamos a invertir 500 millones de dólares en obra pública. Te puedo asegurar que ninguna provincia en la Argentina probablemente pueda hacer eso. Pero bueno, nosotros tenemos una economía que es fuerte. Ahora, indudablemente que lo que trae aparejado muchas veces, si no se tiene una mirada productivista, es recesivo. Y eso, sin ser economista, porque soy licenciada en ciencia política, digo que es un riesgo que tiene la administración de Milei, ¿no? Que es, ¿qué pasa con aquel que produce y le pide al gobierno encarecidamente que baje las retenciones, por ejemplo, para los sectores del agro, y que el agro se compromete a disparar la producción, pero que no puede, con cómo está hoy un dólar planchado y retenciones, te diría que vengo del sector productivo, está muy difícil, y a eso le sumas una sequía, se vuelve muy difícil la actividad del campo. La industria tiene determinados modelos, determinado tipo de industria, algunas dificultades en este modelo que se plantea, ¿no? Y sobre todo porque sin ser proteccionista, yo creo que nosotros tenemos que cuidar mucho a nuestra industria, porque nuestra industria genera mucho desarrollo, y muchas veces vos tenés que estar mirando muy bien con quién la pones a competir. Porque no estamos todavía con las mismas reglas para competir con todo el mundo. Claro, ahí el rol del Estado es muy importante. No. Y bueno, por eso yo creo que es casi quirúrgico lo que tenés que hacer. También es cierto que hacía falta a lo mejor una persona como Milei que tuviera la valentía de hablar de cosas que eran muy difíciles en la Argentina, ¿no? Entonces yo digo, bueno, es un poco una de cal y una de arena, pero nosotros, si pensamos en nuestra provincia, Santa Fe sí puede seguir mostrando que se puede, con mucha austeridad, hacer obra pública, que se puede tener un servicio muy bueno de educación, muy bueno de salud, y seguir haciendo obras y tener seguridad, indudablemente. Bien. Pero que también le exige al gobierno nacional algunas cosas, entre ellas que nos pague lo que nos debe. Porque si vos conseguís el déficit sin pagarle a los demás, esto, como en una casa, ¿no? Yo puedo tener déficit cero, pero ojo, si no pagué la luz, no pagué el gas, no le pagué a todos los que le debo, y claro, es más fácil. Bueno, claro. El Estado Nacional debe a nosotros 800.000 millones del ANSES. No, Gisela, breve el punto, porque el análisis, Pablo Ibáñez la saluda, ¿cómo le va? El análisis está bien, las coincidencias, algunas diferencias. Ahora, en unas semanas se empieza a tratar el presupuesto. Santa Fe, usted viene del PRO, digamos, el bloque del PRO viene acompañando. Por ahí, Puyaro, hay algunos diputados del radicalismo que han tenido una actitud acompañando en algunos puntos y otros no. Si puede decir cuál va a ser la posición de Santa Fe en este presupuesto, ¿es acompañar el presupuesto que envió Javier Milei o hay que empezar a discutir capítulo por capítulo? Mira, nosotros acá formamos una alianza mucho más grande que un partido político, ¿no? Acá nosotros gobernamos en Unidos para Cambiar Santa Fe, donde hay diputados del socialismo, diputados radicales, diputados del PRO, que por lo menos tienen en la Cámara de Diputados, pero después hay otros partidos como el GEN, como el Partido Demócrata Progresista. Digo, nosotros en eso no le decimos a los diputados la mirada de Santa Fe para ir a votar, porque entendemos también cómo funciona la Cámara de Diputados. Si nosotros le vamos a marcar
qué de ese presupuesto hay que ir a defender como santafesino, pero no solo a los nuestros, también a los diputados del Frente de Todos, o sea, porque acá entendemos que hay de cosas eso que hay que que es, defenderlas desde la santafesinidad. Para encontrar un punto, porque si no, digamos, para salir de la enunciación más genérica, ¿qué usted vio el presupuesto? ¿Qué le gustaría? ¿Qué diría la provincia? ¿En esto tiene que ser inflexible y pedir modificación o esto no acompañarlo? Bueno, en las obras públicas que son de la Nación, indudablemente, si no aparecen los renglones que van a estar haciendo, por ejemplo, las rutas nacionales que nosotros tenemos en la provincia y que son las productivas, bueno, ahí hay un problema, porque nosotros tenemos 3 rutas nacionales mínimamente más que importantes, 33, 34, 11, que nosotros le venimos diciendo a la Nación, no se puede transitar más, son un cráter, o sea, están totalmente desatendidas, y tiene 2 caminos la Nación. O pone plata para que esas rutas vuelvan a ser transitadas o vuelvan a ser transitables y la gente no se mate, o las transfiere a las provincias. Pero ahí tiene que tener una decisión y eso indudablemente tiene que estar en el presupuesto. Nosotros queremos que la Nación nos devuelva lo que nos corresponde, nos pague por las cajas de jubilaciones lo que le corresponde pagarle a la provincia. Son puntos que para nosotros sí son centrales en el presupuesto, porque hablan de lo que la Nación está dispuesta a hacer con lo que le corresponde a la Nación. Gisela, muchísimas gracias por este contacto. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Bien, está muy clara, ¿no? La atención, los acompañamientos, las miradas eventualmente coincidentes, pero también un reclamo, que nos paguen lo que nos deben. Bueno, no bien de esquina. Ninguno de los 2 capítulos, ni obra pública, ni caja previsional para la provincia, están contemplados. Por eso es importante el detalle de eso. Con Córdoba ocurre exactamente lo mismo. Con la ley bases, no solo en el pacto fiscal, sino con la ley bases. Había habido un acuerdo que estaba contemplado que las obras con más de 85% de avance, el gobierno nacional las iba a reactivar y había sido una cláusula muy importante para que muchos gobernadores manden a sus senadores a acompañar la ley base, que te acordás que fue... Sí, claro. ¿Y eso se voto cumplió? a voto, 37, terminó, digo para entender la dimensión, terminó definiendo victoria Villarroel porque había sido un empate en 37. Bueno, eso no está contemplado en el presupuesto. ¿No se cumplió? No se cumplió y no está todavía contemplado en el presupuesto. Sí. Una cosita. Respecto de obra pública, es cierto que Santa Fe lo está haciendo, es el peor año de los últimos 10. Es 4,5 del total de los gastos. Es decir, hay un recorte importante en las obras, efectivamente, que puede hacer la provincia de Santa Fe. Y yo le mencionaba lo del déficit, porque en agosto ya tuvieron déficit. Y dice su ministro que tenemos déficit por la caída del presupuesto de la ejecución nacional, de las transferencias nacionales. Por la que nacionales. nos deben. Claro. ¿Qué pasa hacia adelante? Porque seguís haciendo el ajuste y después, sí. ¿cómo haces? A ver, Itay, algo sobre esto y me guardo una última pregunta. Sí. La vicegobernadora hablaba sobre los recursos que la ANSES no le transfirió a la provincia por la caja no transferida. En la ley que vetó mi ley, además de la fórmula y el aumento de los jubilados, había un artículo que obligaba al Estado Nacional a hacer las transferencias a las provincias adeudadas y además de pagar los juicios. Es decir, que los diputados y las diputadas que votaron en contra de la insistencia, es decir, a favor de que quede el veto de mi ley, no solamente votaron en contra de que se le aumente el haber mínimo a los jubilados, también votaron en contra de que el Estado Nacional le pague a las provincias, lo mismo que está reclamando ahora. Claro. Sus diputados votaron en contra de eso. Y te agrego más, porque recién mientras hablabas, el Germán Martínez, que es diputado de Santa Fe, presidente de mi bloque, me mandaba un dato. Los primeros 8 meses del año, las transferencias automáticas de Estado-Nación a provincia de Santa Fe cayeron 13,7%. Y las no automáticas, 61,3%. Entonces, claro, obviamente, el ajuste que el Estado Nacional está haciendo sobre las provincias, ¿dónde recae el ajuste? ¿Dónde pasó la motosierra? Por los jubilados, por las universidades y por las provincias. Y hay un dato recurrente, perdón, Iri, con el tema de las no automáticas, porque a veces malamente se dice que son discrecionales, y no son discrecionales. Hay un acuerdo, hay una ley que tiene que ver con que el Estado Nacional interviene para asistir a las cajas previsionales, los jubilados en Santa Fe, los jubilados, claro, como diciendo, esto lo resuelvo yo y cada uno, en realidad era para beneficiar a uno u otro. Discrecional suena oculto, ¿no? Por eso digo, son frutos de acuerdos. Si te portás bien conmigo te doy, si no te portás, bueno, había una ley, hay una ley que establece cuál es el mecanismo de solución de asistencia a las cajas previsionales provinciales y no ha habido
transferencias en ese sentido. Irina. No, escucho un poco a todos sobre los recortes, sobre distintos sectores, distintas áreas. Sé que el presupuesto es complejo, pero la pregunta que me hago es, ¿hay algún sector, algún ítem, alguna rama que salga favorecido con este diseño del presupuesto? No, hay algunos aumentos de gasto, por ejemplo, en compra de helicópteros, submarinos. No estoy en contra a priori, pero digo, Sí. digamos, en un contexto en donde estás ajustando a los jubilados a las universidades y a las provincias, explícame por qué, además de lo de la CIDE, ¿no? Bueno, que eso fue a través de un DNU, es decir, las partidas que aumentan en términos reales, digamos, no se justifican por el contexto, ¿no? Entonces, la verdad que... y el problema es que la lógica esta del ajuste sin límite, el ajuste con la expectativa de que eso va a el día de mañana, ¿no? Porque el argumento es, tenemos que ajustar ahora, es doloroso, pero mañana todo va a estar mejor. Aquí, esto, en la Argentina, ¿cuántas veces lo escuchamos? No solo suena de la Rúa, ustedes pusieron recién la tapa en julio del 2001 de la ley de déficit cero. 6 meses después voló la Argentina por los aires. Pero más reciente, cuando Macri empezó a hacer el ajuste, que fue más moderado que este, era el mismo argumento. Primero fue el segundo semestre, después era la luz al final del túnel, después eran los brotes verdes. Pasaba el tiempo y cada vez había otra excusa de, bueno, ya viene. Esa lectura la tendrá que hacer la sociedad, que es la pregunta de Yo creo que los la está consultores, haciendo. ¿no? Mira, a mí me parece que hay algo que el otro día con el tema de los jubilados que se empezó a romper, ¿eh? Y el tema de los jubilados no es cualquier cosa. Si miramos cómo fue con Macri, con De la Rúa, está bien, por ahí la sociedad no te pasa la factura al día siguiente. Con Macri, por ejemplo, Macri, que es un ajuste bastante fuerte, pero más suave que este, cuando en abril del 2018 la economía voló por los aires, producto del sobreendeudamiento, ahí la sociedad se rompió algo, pero no le pasó factura solo por eso. Ahí le pasó la factura por haber ajustado a los jubilados, por haber ajustado... Se resignifica todo lo que pasó antes, probablemente. Ahora se están acumulando esas broncas de la sociedad que, claro, cuando el programa económico fracase, se van a pasar factura por todo. Yo creo que ya está pasando. ¿Tenés información, Pablo, del vínculo con provincias? No, para comparar, porque este es un dato que lo publicó el informe de la Fundación Pensar, digo para tener el dato porque es la fundación de Mauricio Macri y del PRO, que hace una revisión con datos oficiales que tiene que ver con el primer trimestre del año, es variación interanual, y tiene que ver con la baja del gasto público. En proporción, las provincias bajaron el 24% el gasto. Y es interesante mirar algunos números, por ejemplo, el dato principal, el que menos baja es Ciudad de Buenos Aires con el 14, entre los primeros 5 se están... Está muy chiquito, pero por las dudas avisamos, son cada una de las provincias y cómo de se arriba, fue reduciendo... Bueno, todo Cava negativo, 14%, digamos, ¿no? Misiones 16, Mendoza 16, Provincia de Buenos Aires 17. Provincia de Buenos Aires viene de informar un primer semestre superavitario, con un superávit ajustado en lo que tiene que ver sin computar lo que es financiero, que después le da un pequeño déficit. Pero digo, las provincias no solo vienen administrando, digamos, la caída de los recursos, sino también algo que para mí es determinante, vienen haciéndose cargo de gastos que antes corrían a cuenta de la nación. Cuando se habla de que el Estado Nacional se retira en muchos casos y desaparece el Estado, eso es mentira, porque aparecen las provincias y los municipios para asistir, para acompañar en los barrios. Ahora el gobierno le está pidiendo que hagan ese ajuste. Que hagan mayor ajuste, como cuando vos decías, tiene que ver con temas centrales. Y te agrego un dato más, porque mirábamos el dato del 14% de la baja del gasto el primer trimestre del año en relación al 2023 en la Ciudad de Buenos Aires. El miércoles hay una audiencia en la Corte por el tema de coparticipación. Ciudad de Buenos Aires con la Nación. ¿Por qué? Porque empezó a pagar la Nación lo que había dispuesto la Corte. Pero lo hace los viernes, con un solo pago. No lo hace por goteo con coparticipación. ¿Qué quiere decir eso? Que sigue siendo, en ese caso sí, discrecional. Porque no solo no está contemplado en el presupuesto del año que viene, sino que tampoco está establecido con mecanismo de coparticipación. Es decir, mañana se enoja. Sí, queda como metafóricamente, prenda de negociación. Yo todos los viernes te mando la plata. Por ahí un viernes no la tengo, no te la mando y te la paso dentro de un viernes. Depende de lo que hicieron. O te dejo de dar o te mando la mitad. Depende de lo que hicieron tus diputados en la semana o lo que puedan hacer la semana que viene. Exactamente, ahí hay casta. Un juego. O sea, vínculo de casta, absolutamente. Vínculo de negociación. Ese es el famoso látigo o billetera. Y zanahoria, sí. Y tiene que ver justamente con esa variable y es una disposición que tiene que arreglar porque la Corte está diciendo, la pauta está, pero hay un mecanismo que está objetando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, todavía no me lo incorporaste de yo tener garantía. Y no es un antojo.
Si vos sabés que te va a entrar determinado dinero por el mecanismo de garantía, con eso podés planificar obras, en todo caso planificar alguna decisión. Ahora, si tenés la duda si te entra o no. Pero si estás viendo todos los viernes. Bueno, va a depender de cuánto la Ciudad de Buenos Aires lo acepte o cómo presione políticamente. Quiero aprovecharlo antes de que se vaya Itay Hackman, a ver si nos cuenta qué pasó en este momento en el recinto, porque en general había sido más o menos cordial la relación de los diputados y diputadas de Unión por la Patria que se habían presentado allí, integrantes de la Comisión de Presupuesto, pero en un momento hubo un cruce con a quien recién mencionaba Itay, que es el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. A ver si lo podemos compartir. Mirá que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad, Martínez. ¿Qué pasó acá, Itay? ¿Cómo se vivió en ese momento? Las tribunas repletas con hinchada, que era algo que en general ese sector de la política le reprochaba al gobierno anterior, ¿no? Sí, bueno, pero el nivel, digamos, del presidente, digamos, es el presidente de la nación el que de la nada quiso expresar, como si estuviera en el colegio secundario, diciendo ustedes no saben sumar, de la nada, nadie le había gritado nada. Y bueno, obviamente... ¿no le estaba respondiendo algo que había dicho Martínez? No, él, de la nada, Milei está hablando y dice, bueno, dice, sígame para despejar la X. Dice, sí. Salvo ustedes que tienen dificultades para sumar. Así. Entonces, bueno, obviamente le contestamos. Le empezamos a decir que los jubilados sí saben sumar. Creo que Germán le dijo, ¿por qué en vez de leer el discurso, por qué no le decís hablar sin leer? Está claro que el presidente elige con quién confrontar y seguramente eso vuelve a la polarización. Pero, sin embargo, en las últimas semanas pudieron articular votos con otros sectores de la política. ¿Se va diluyendo eso de Unión por la Patria, kirchnerismo, mancha venenosa, o eso está vigente todavía en el hacer político del día a día? Pudimos, por lo menos en dos temas fundamentales, como es tema jubilaciones y tema universidades, ponernos de acuerdo y construir una mayoría. Existe todavía, a veces en sectores de la política, cierto prejuicio, o más que prejuicio, especulación, que a veces es una especulación muy de corto plazo, de la naturaleza de, bueno, en mi provincia Milei mide bien, entonces a mí me conviene no pelearme demasiado con el oficialismo, o no me conviene juntarme con el peronismo, que es una especulación de cortísimo plazo. Es la foto de hoy. Hoy Milei mide bien, en 6 meses, qué sé yo, por ahí cae 20 puntos. Entonces, me parece que es un error que sectores de la política decidan cómo posicionarse sobre temas centrales, como qué vamos a hacer con los jubilados, qué vamos a hacer con las universidades, en función de esas especulaciones. Yo creo que crecientemente algunos directamente se pasan de bando, como hemos visto cuando se discutió el veto, y otros se van rompiendo algunos prejuicios y podemos articular. No hace falta que nos pongamos de acuerdo, no hace falta que discutamos hoy construir ningún tipo de coalición. Simplemente es ponernos de acuerdo en, che, vamos a defender a los jubilados en el Congreso, vamos a defender a la educación pública, y con eso ya permite que podamos tener iniciativas concretas. Está bien, el presidente después la puede vetar, nosotros podemos insistir, y aunque no logremos el triunfo legislativo, frente a la sociedad, ayudamos a que quede claro qué interés estamos tratando de defender nosotros y cuáles defiende el gobierno. ¿Cuándo empieza la discusión en la comisión del presupuesto? Todavía no tenemos convocatoria formal, bien. Supongo que esta semana la habrá. Quiero creer que va a venir el ministro de Economía. Caputo todavía no vino nunca al Congreso de la Nación, Desde que es funcionario, no le vimos la cara. Cuando fue la ley Bases, mandaban funcionarios de tercera línea, no venían los funcionarios de primera línea, venían ministros que no sabían ni qué decía la ley porque no la habían escrito ellos. Ahora por fin le dieron un ministerio al que supuestamente escribió las leyes. Bueno, espero que venga Caputo a explicar. Tenemos preguntas, es decir, ¿de dónde salen estas proyecciones macroeconómicas de crecimiento que son inconsistentes porque proyectan crecimiento, pero proyectan al mismo tiempo un superávit de divisas fenomenal, un aumento de las... Bueno, queremos preguntar sobre eso y déjame, si me queda un segundo para decir algo más. Hay en este presupuesto un aumento muy fuerte de la deuda, bajo una maniobra, porque el gobierno que hizo la deuda, más endeudamiento. Los pasivos del Banco Central, que Milei llama también parte del déficit, lo pasaron al Tesoro. ¿Se acuerdan cuando? Sí, claro. Bueno, esos pasivos que hoy están en manos del Tesoro, los pusieron todos debajo de la línea, ¿no? Es decir, como deuda del Estado. Eso es un aumento de la deuda fenomenal del Banco Central del Tesoro, con lo cual es falso que Milei resolvió ese problema, pero además hacen otra trampa. Los intereses, ¿te acuerdas de las famosas intereses de la LELIX? Sí. Bueno, ahora no figuran en el gasto del presupuesto. Están puestos como parte de la deuda. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué mezclan los intereses con el capital que transfirieron al Tesoro?
Porque si lo pusieron como gastos de intereses, ¿sabes qué pasa? No tienen equilibrio fiscal, tienen déficit. Gracias, Itay, por haber venido. No, gracias a ustedes. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. ¿Querés cuidar tus ahorros y no sabés cómo invertir? Yo te recomiendo Banco de Joyas. Podés conseguir lingotes desde 1 gramo y pagar hasta en 12 cuotas. Encontrarlos en la tienda online o acercate a su salón de Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. ¿Te interesaría invertir en oro de manera segura y sencilla? Te presentamos nuestros nuevos lingotes de oro 24 quilates. Aprovecha la preventa y empezá a invertir. Nosotros te ayudamos. Confía en Banco de Joyas. Nos vamos a ir a la pausa en QR. Al regresar, Irina Hauser nos va a contar en qué situación está la judicialización de la represión los otros días en el Congreso, incluida la causa de contra Patricia Bullrich por haber gaseado a una niña y a su madre. ¿Se acuerdan? Lo conversamos en profundidad el viernes con Martín Granowski. Y también vamos a hablar, ayer un informe muy bueno en GPS respecto de la crisis, el impacto de la crisis y vinculado al aumento del boleto de tren. Personas que se suben al último vagón de un tren, de una formación, para después saltar a las vías con todo lo que eso significa, para así evitar el molinete, para evitar pagar. Eso es lo que está ocurriendo. No una o dos personas, muchas personas, decenas, cientos de personas que están haciendo todos los días lo mismo como efecto de, bueno, el ajuste, que en los números, que en la política puede significar algo, pero después en la vida cotidiana tiene estas consecuencias. Todo esto después de la tanda. Bueno, el asunto con el ajuste es que de pico puede parecer que en realidad es la manera de solucionar un robo, el del Estado, el de la política, pero cuando eso empieza a marchar ya se vuelve carne en la gente. Empieza a doler, empieza a apretar el bolsillo y empezamos a cambiar hábitos y después las cosas empiezan a tener sus consecuencias. Vamos a hacer, como hacemos cada lunes, el repaso por portales y diarios en todo el país, a ver qué es lo que está pasando, cuáles son las fotografías, si ustedes quieren, o ya casi, por lo menos algunos episodios de la serie de estos 9 meses del gobierno de Javier Milei en este sentido. Vamos a arrancar por Tierra del Fuego. El diario del fin del mundo. La crisis provoca hurtos de alimentos en Tierra del Fuego. Lo confirmó el comisario Jacinto Rolón, a cargo de la Policía Provincial, en torno a un tipo de delito que se registra en un contexto social, socioeconómico muy crítico. Hurtos de alimentos en Tierra del Fuego y es noticia. ¿Qué más? Catamarca. Crece el malestar en Fiambalá por la tarifa eléctrica. Estamos viendo episodios en distintas provincias de tarifas que no se pueden pagar y la gente reacciona. Además de expresar su descontento por las fallas en el servicio, los vecinos de la ciudad cordillerana aprovecharon la ocasión para repudiar las elevadas facturaciones. Consecuencias, concretos, decisiones de la gente, protestar respecto de estos temas. ¿Qué más? Puerto Madryn, Chubut. Científicos de la Patagonia denuncian asfixia financiera en el sector. Así lo expresaron en un encuentro que encabezó el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación, Daniel Goyán. Señalaron que la investigación científica entró en zozobra. En Puerto Madryn, donde está el CENPAT, donde está la universidad, donde se forman científicos y científicas. ¿Qué más? La Pampa, La Arena. Le responde a Milei, deberían devolver la plata con la que se quedó. Reacciones en La Pampa muy parecidas a la de Santa Fe, que recién veíamos con la vicegobernadora. El pedido del presidente Milei para que las provincias apliquen fuerte ajuste causó rechazos. En La Pampa, quien salió a cruzar fue el ministro. Bueno, devuelvan la que nos deben, decían. Estamos en Mendoza. Ofrecen tour de, miren esto, ofrecen tour de compras a Chile desde 40.000 pesos. Te organizamos el tour, te organizamos el viaje para ir a comprar más barato afuera, en Chile. Las redes sociales plagadas de promociones de distinta índole para quienes quieren viajar a Chile a realizar compras. ¿Qué más? Nos vamos a Jujuy, Somos Jujuy, el portal. El empleo formal privado en la provincia cayó 0,6% durante el mes de junio. Según datos oficiales, retroceso de 5,6% en comparación al mismo periodo de 2023. ¿Qué será de la vida de Gerardo Morales? A propósito, me acordé ahora que hablamos de Jujuy. ¿Qué más? Formosa, diario El Comercial.
Todos los índices son negativos, dice allí la volanta. Informe comparativo interanual arroja una baja de 10.000 pasajeros para línea de transporte provincial. 10.000 pasajeros menos. La crisis nacional está impactando negativamente en el sector. No se registran mejoras, como dice el presidente. Al contrario, todos los índices son negativos, afirma funcionario provincial. Tenemos más. La capital de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, estuvo Montenegro. El intendente hace unos minutos con Maxi Montenegro también. Pulti denuncia presuntas coimas de funcionarios de Milei por las cuotas de pesca. El diputado provincial hizo una presentación ante una fiscalía, advirtió extorsiones a empresarios de la pesca en Mar del Plata. Cuidado con este tema, porque vuela abajo, pasa un tanto inadvertido, pero es un tema muy, pero muy sensible en sectores que son muy duros, en sectores que saben cómo presionar eventualmente. Y miren las denuncias que están apareciendo allí en Mar del Plata. Bueno, un repaso de lo que significan las políticas de ajuste por todo el país, como cada lunes, aquí en QR. Nos vamos a charlar con Irina Hauser, vamos a la mesa y vamos a hablar de la judicialización de la represión en el Congreso el otro día, cuando efectivamente se mantuvo el veto de Milei respecto a jubilaciones. Irina, ¿por dónde arrancamos? Bueno, hay varias causas judiciales donde se denunció la represión y además algún hecho en particular como la situación en la que fue gaseada Fabricia, una niña de 10 años que estaba con su mamá, con Carla, que hoy hizo una nueva presentación a través del abogado Gregorio de Albón pidiendo ser querellante y dando una gran cantidad de detalles sobre las circunstancias en que fueron gaseadas cuando estaban sentadas, en medio obviamente de la movilización, pero en una actitud absolutamente pacífica y en ese momento sí, de indefensión y casi de supervivencia, total, digamos, exactamente. ¿No? Bueno, y lo que resultó fue un ataque directamente de la Policía Federal y en particular además de un agente que estaría identificado, ¿no? Eso nos dijo también Gregorio de Albón, abogado de la madre y de la nena el viernes pasado aquí en QR. Exactamente. Bueno, por eso en la nueva presentación que hacen están pidiendo directamente la declaración indagatoria y, o sea, además de pedir ser querellante, cosa que es lógica por tratarse de víctimas, piden la indagatoria de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que además Patricia Bullrich salió a defender la fake sobre quién había gaseado a la niña y a la madre, ¿no? En un principio, en realidad fue la viceministra de Seguridad. Fue la viceministra, después Patricia Bullrich puso dudas y después finalmente tuvo que retroceder sobre sus propios dichos, ¿no? Diciendo que iba a investigar quién había hecho esa filtración desde la Policía Federal. Sí, pero lo que instaló en un comienzo, lo que se instaló desde el Ministerio de Seguridad, sí es cierto, bueno, desde la número 2, Alejandra Monteoliva, de Patricia Bullrich, fue incluso la difusión de una imagen diciendo que se trataba de una persona que podía pertenecer a algún organismo humanitario o a alguna organización vestida de naranja, cuando quien había gaseado era un integrante de la Policía Federal. Perdón, estuvieron con nosotros la gente del CEPA, que son estos voluntarios y voluntarias que en situaciones como esta van a tratar de acompañar a las personas que están heridas. También atendieron policías, de hecho, en esa movilización, y estaban realmente muy preocupados por dos cosas. Primero, porque se decía que recibían fondos de distintas intendencias, distintos lugares del país, como si tuvieran algún vínculo con la política partidaria, y después porque los habían señalado en esa situación. Decían, ahí están esos de naranja, que en realidad lo que hicieron fue gasear a esa niña. Todo fake, todo mentira. Sí. Bueno, ya que traes el tema de cómo se señala a algunas personas que participan de la movilización, esta causa de la que te estoy hablando es una de las causas que tiene María Eugenia Capuchetti, y que ha delegado en la Fiscalía, en Eduardo Tayano, se verá qué sucede, pero hay otras causas más. Una la inició la Comisión Provincial por la Memoria y una de las cosas que señala la Comisión Provincial, que también va a cumplir esta función a las movilizaciones de ver qué es lo que está pasando, controlar cuántos heridas hay. Bueno, ellos contaron más de 40, es parte de la denuncia que hacen. También habían denunciado cómo gasearon a esta niña, pero además señalaron actividades de inteligencia de la Policía Federal, que nosotros suponíamos que algo de esto había a raíz de un informe que habíamos mostrado acá, que hizo circular el Ministerio de Seguridad con información que tenía sobre algunas personas que habían participado y cómo se las identificaba, ¿no? Claro, que decía quiénes habían estado allí en la movilización.
por ejemplo, el gobernador Kicillof, por ejemplo, de unos diputados y diputadas, etc. Bueno, pero esto también se hace con los organismos de derechos humanos. Ese informe, de todas maneras, también tenía su costado trucho, digamos, porque mencionaba a algunos diputados que estaban adentro del recinto, ¿no? Entonces parecía un texto también bastante armado. Y otra denuncia que la hace, bueno, una organización que está encabezada por el ex secretario de Derechos Humanos, por Horacio Petragala, la Red por los Derechos Humanos. Ellos habían pedido con anterioridad a esta movilización una medida cautelar diciendo, planteando que el gobierno estaba amenazando, digamos, con que iba a haber alguna represalia sobre quienes se estuvieran manifestando con la amenaza esta de aplicar el protocolo. Pedían una medida cautelar, que se les advirtiera que no podían sobrepasar determinados límites o que tienen que ajustarse, como dijo Casanelo en algún momento, a lo que establecen los pactos internacionales de derechos humanos. Bueno, no tuvieron éxito con el planteo de la cautelar, pero después ampliaron la denuncia. Esta la tiene Martínez de Giorgi junto con el fiscal Guillermo Marijuán. Guillermo Marijuán se declaró incompetente. Esta proliferación de causas tiene su costado interesante, que es que hay mucha preocupación, evidentemente, sobre el tema, que hay damnificados. La mamá de esta niña gaseada además plantea algo sobre los elementos, las armas no letales que se están usando, o menos letales, como se les suele decir, como el gas tan fuerte que utilizan, que tienen efectos de elementos de tortura. Esto es algo que se está debatiendo, que está planteado más de una causa judicial. Ellos lo vuelven a plantear, es algo que se está tratando además en el plano internacional, porque son gases que, como ya explicamos, tienen consecuencias sobre la salud muy fuertes. Sobre la vista la pueden tener, sobre... Es un gas pendiente que se utiliza ahora, corregime Irina, entre comillas, mejorado. Es decir, que genera a los efectos, claro, generan más daño y eso lo vuelve más eficaz en el momento de una represión. Claro, porque genera mucha dificultad respiratoria, por ejemplo, generan mucho ardor en la piel y a veces lesiones también cutáneas, bueno, y en la vista te enceguece por un buen rato, digamos, ¿no? Y puede dejar además secuelas. Por eso también es parte de este planteo. Y te decía, la dispersión de causas tiene la relevancia de, bueno, muchas organizaciones y personas preocupadas por esta situación, pero a veces en Comodoro Pi esto se utiliza como mecanismo para no avanzar o por lo menos demorar o especular con la demora en el avance de las causas. Estas causas suelen tener la misma velocidad, a ver, o su velocidad es inversamente proporcional al sostenimiento de los gobiernos o a la buena consideración que tengan los gobiernos por parte de la sociedad. Cuando empieza a caer eso, hay causas que se empiezan a acelerar, ¿no? Claro, exactamente. De hecho, bueno, contamos acá que hay causas donde está judicializada el protocolo antipiquetes y sin embargo, bueno, se dilata. Un juez intentó poner un límite, les decía Casanelo, y bueno, hay 2 juzgados que están con este tema desde el principio desde que salió el protocolo. Sí. Dio vueltas por varios juzgados. Bueno, ahora uno de esos casos está en la Corte Suprema, pero entra en una bicicleta que espera a ver qué va pasando políticamente, pero mientras tanto lo que esto hace es habilitar que el protocolo se aplique, que siga habiendo heridos y que sobre todo se siga aplicando esta máquina de meter miedo que tanto hemos comentado aquí en QR. Gracias, Irina. Vamos a seguir, por supuesto, estas causas. Les decíamos antes de la pausa, Hernán Lecher nos va a contar qué es lo que está pasando con los aumentos y el impacto del aumento de las tarifas de transporte. Específicamente trenes, porque hoy volvieron a aumentar. Pero vamos a compartir con ustedes algunas imágenes que muestran algo que no se veía, o por lo menos en mucho tiempo, pero que por lo menos no se recuerda tanto. Es la tensión, no atención, la tensión que se vive en los molinetes de los medios de transporte. Personas que, para poder ir a laburar, es decir, para poder darle continuidad al sistema, para poder ir a laburar al otro día, tienen que colarse porque si no, no les da el número. Estas imágenes en otros países generaron un movimiento en sí mismo. Por ejemplo, en Chile, en su momento. Y lo que vamos a hacer es repasar, efectivamente, estas cifras, estos números, pero vamos a compartir un informe que ayer puso al aire GPS con Rolando Graña, un tramo de ese informe muy interesante,
respecto a lo que está pasando en algunas formaciones de ferrocarril, personas que se suben a los últimos vagones para después poder tirarse a las vías, esto concretamente en el ferrocarril Sarmiento, tirarse a las vías para después poder evadir los molinetes y seguir viajando, haciendo conexiones que ya nadie sabe si se pagan o no se pagan. Por otra parte, es todo muy, pero muy confuso, y de esa manera ahorrarse el mango para que ir a laburar nos suponga sencillamente pagarse el día de transporte. Vamos a compartir este informe de Marcelo Giadrinovas, ¿dije bien? Giadrinovas. En cámara, Christopher Blase y Luciana en la edición. Muy buen trabajo, por lo menos un fragmento que hicimos compartir hoy en QR. La suba del 40% en el boleto del tren es uno de los tantos aumentos más que tiene que pagar la gente trabajadora. Es una carrera por la supervivencia. Miren, miren cómo se arriesgan los muchachos. Sí, porque vos ves que hay gente que va a trabajar todos los días, también la que ahora salta los molinetes. Es porque no hay plata. ¿Sabés cuánto valía el boleto de tren en diciembre de 2023? 33 pesos con 29 centavos. El incremento del 40% lleva el boleto a 280 pesos. Eso significa que en toda la gestión Milei, el boleto de tren subió 741%. ¿Cuánto tiene por mes de transporte? ¿Hizo la cuenta más o menos? Más o menos 25, 30 lucas. 10.000, 15.000 más o menos. 10.000, 15.000 por semana. Claro. Porque... O sea, te gastás 60.000 pesos al mes. Y más o menos. Mira, justo estamos viendo saltar gente de los molinetes porque no lo pueden pagar. No pueden pagar. Los tarifazos que son terribles al bolsillo del trabajador. Estamos llegando a la estación de Moreno y aquí baja el grueso de los pasajeros que vienen recorriendo desde 11 y miren lo que pasa ahora. La gente que no puede pagar el boleto, porque un montón de gente no lo puede pagar, y baja por las vías. ¿No tenés miedo que esté electrificado? ¿No? Miren, hay otra persona. ¿Por qué hace la gente esto? Es porque no hay plata. Porque no hay plata. Es una carrera por la supervivencia. Es un viaje que se convierte en salvaje. Es el Vía Crucis de los pasajeros de tren. En un tramo de este muy buen informe explicaba un trabajador del ferrocarril Sarmiento el riesgo de tocar el tercer riel, que es el que está electrificado. Con todo lo que eso supone, quien viaja todo el tiempo conoce los yeites y sabe efectivamente dónde pisar o no. Pero bueno, siempre puede ocurrir un accidente o alguna distracción. No son 5 o 10 personas en términos ocasionales. Ya es sistemáticamente decenas o cientos de personas que hacen efectivamente lo mismo para ahorrarse el mango para ir a laburar. Es decir, para darle continuidad al propio sistema. ¿Cuál es la novedad de hoy, Hernán? Hoy nuevamente aumentos, Pablo. Estábamos hablando de que el boleto de tren del tramo más corto pasa de 200 a 280 pesos, sí. En un incremento de prácticamente 40%, ahí lo estamos viendo, de 200 a 280 pesos. Bueno, el resto de los boletos sube con la misma equivalencia. Ahora, sí, que el intermedio es el más habitual. Este tramo corto sí, es poco frecuente. Pero, igual digamos, que pasa en el colectivo, como referencia, ¿no? Sí. Todos aumentan de la misma proporción. ¿Sabes que yo repasaba y digo, a ver, una persona que corre el riesgo de caminar sobre las vías, ¿no? Con todo lo que significa, ¿por qué razón en términos de ingreso podría llegar a ser eso? ¿Sabes que el boleto del tren, una cuestión no menor, el que viaja en tren suele viajar en tren y colectivo, o al revés, colectivo-tren. El tren no es digamos, un medio de transporte que vos solo lo tomás, algunos sí, naturalmente, pero mucha gente lo utiliza para acercarse. Y muchas veces es colectivo, tren colectivo o colectivo, tren subte también. Exactamente. ¿No? Con lo cual, solo el tren, ¿sabés? Si lo comparo con el salario mínimo y hago el cálculo de ida y vuelta todos los días, estás hablando de 3,5 a 6% aproximadamente del total del gasto. Sí. ¿Se entiende? Solo
el tren, agregar el colectivo que también aumentó claro. el mes pasado y demás, con lo cual el peso es muy significativo. Recién Marcelo, el cronista que veíamos, mencionaba un dato que me parece absolutamente central. El boleto en noviembre del año pasado costaba 33 pesos. Cuesta 2.80, 741%. Uno dice, bueno, 2.80, 741% de aumento. Yo no sé si hay algo que haya aumentado tanto en un corto tiempo como el que hemos vivido. Ahora, te traslado el argumento desde el gobierno. Dicen, bueno, pero eso estaba regalado. Era una tarifa regalada que no tenía ningún sentido. Frente a eso, ¿qué se responde? ¿O cuál es el argumento contrario? Sí, a mí me parece que la discusión del costo del transporte hay que ponerla en su justa medida y lugar. Para algunas personas puede ser poco, para otras personas, las que vemos saltar, evidentemente no son poco. Y el salto de 33 a 280, cuando haces el cálculo mensual, no es un cálculo para nada significativo. Y con una cosa, Pablo, que uno puede decir, la otra cosa que aumentó mucho, no sé, fue el gas. Sí, perfecto, pero te llega una vez por mes la boleta. Esto pasa todos los días. Sí, claro. Todos los días estás recordando, mirá cómo te aumentó, cómo te aumentó, cómo te aumentó. En el visor todo el tiempo estás viendo cómo te va bajando. Mirá los aumentos. Vos mencionabas 2.80, claro, la sección, el pasaje más corto. Sí. El tramo intermedio, que es el que más se usa, es de 360, ya no es 2.80. Y de 450 pesos el tramo un poco más largo, con lo cual, pensalo si lo multiplicaba por 44, te diría 22 veces que va, 22 veces que volvés. Solo para la cuestión laboral, para un salario bajo termina siendo un costo realmente significativo. Si haces colectivo tren o tren colectivo, suponete, a veces hay quien hace 3 combinaciones, tenés una luca 200 por día. Claro, sí, de piso. Pensá que es casi 400 el colectivo. Sí, o más me dicen los muchachos, puede ser que sea un poco más, pero quiero decir, ponele, hacé un cálculo más o menos amarrete. A ver, tenés una luca 200. Casi 400 el colectivo, casi 400 el intermedio, 360. El tren tenés 800 pesos solo de ida. Son 1.600 y de vuelta. 1.600 de piso. El que hace un tramito corto de uno y uno. Si le agregás 1.200 pesos, dos colectivos. Más barato. Hay un ajuste que el segundo viaje y el tercer viaje es más barato. Lo que empieza a combinar cuando hay cambio de distrito. Claro, que ya, por eso yo decía, ya no se sabe a quién le toca, a quién no le toca. Lo que sí es una lotería, como decíamos la otra vez, te subís a un colectivo, te subís a otro, podés tener descuento, no podés tener descuento, y es un descuento que al final de la semana es un monto importante. Sí. Ni hablar de la calidad del servicio, digamos, de cómo se viaja. No, eso te iba a decir. No conozco a alguien que diga viajo bien. Y la frecuencia, o sea, todo, ¿no? El modo en que se viaja. Me parece que además con esta cuestión de las tarifas, la frecuencia entiendo que ha disminuido en algunas líneas. ¿Ustedes se acuerdan cuando las pequeñas y medianas empresas durante el gobierno de Mauricio Macri le iban a recriminar a Pancho Cabrera, a producción? Le decía, esto lo contaban los dirigentes PYME, le iban a decir, che, pero nosotros tenemos un boliche que nos viene esta tarifa y nos está ahogando. Y la respuesta era pasarlo a precio. Bueno, claro, algunos no podían pasar a precio. Lo que les dijeron ahora a las empresas de transporte, sobre todo colectivos, cuando van a reclamar o déjame aumentar la tarifa o dame más subsidio, es, bueno, trasladarlo a servicio. ¿Qué quiere decir eso? Reducción del servicio, es decir, reducción de las frecuencias y eventualmente menos mantenimiento. Pablo, y una cosa que tiene que ver con el debate que arrancamos el programa, la cuestión del presupuesto. En lo que tiene que ver con el transporte y particularmente el ferroviario, vos tenés absoluta subejecución presupuestaria en el año 2024 y en el 2025 no tenés las partidas, o tenés las partidas también recortadas, digamos, a la usanza de lo que pasó en el 24. Lo digo porque Dios quiera que no pase, pero después el no mantenimiento del servicio, la no atención, las obras que no se realizan y demás, también cuestan en términos de accidentes. Bueno, ¿te acordás? Tuvimos un accidente en el San Martín, la línea que chocaron 2 trenes, que uno estaba frenado porque no estaban andando las señalizaciones en ese momento. Cuando se empezó a averiguar, tenía que ver con que no se habían arreglado cosas que estaban denunciadas meses atrás. Todavía nos queda mucho QR en televisión de alcance nacional
frente a una pantalla. Creo que estamos batiendo el récord de hincha de Central juntos con Pablo Ibáñez. Y eso es muy Una bueno. vez más. Otro récord que rompe. Todas las semanas rompemos récord. Sí, así Tenemos es. un día Y a tenemos que veces hacer son un 3. programa mano a mano acá. Así es. El primer programa hecho por hinchas de Central en la televisión. No es un mal dato. Bueno, a ver, Pablo, ¿hay alguna preocupación en el gobierno? No ya por la imagen positiva, sino por un dato mucho más sensible que tiene que ver con el núcleo duro de La Libertad Avanza. ¿Cómo es el tema? Siempre hablamos de imagen positiva negativa. Uno Sí. le dice que está en 40, otro en 42, 45, 48, cómo ha fluctuado. Pero en las aparece últimas horas un trabajo de Subán Córdoba que llamó mucho la atención y se habló bastante, ¿no? porque lo eleva a 57 la negativa. Subán Córdoba siempre en sus mediciones estuvo más negativa para Milei que positiva, pero ahora está llevando un número muy alto del orden del 57%, algo parecido que están mostrando algunas consultoras Sí. que vienen mostrando una tendencia a la baja de la imagen positiva y un crecimiento de la imagen negativa. Pero nos vamos a detener en un dato que es un poco más de fondo que eso. Es un estudio que hizo la consultora Circuito de Pablo Roma y tiene que ver con esto que llama núcleo duro, núcleo blando y núcleo opositor. Núcleo duro es el universo de gente que se manifiesta de acompañamiento absoluto a Javier Milei. El Sí. núcleo opositor es el anti-Milei en cualquier escenario. Vengan de donde vengan. Venga de donde venga, Sí. puede haber peronistas de izquierda, radicales, no importa el origen, no está discriminado el origen, sino la posición anti-Milei. Hacemos una especie de feedback y vamos y miramos en aquel momento cuando decíamos si se empieza a configurar un sistema político donde es Milei, anti-Milei, casi exclusivamente todo el repaso Claro. es eso. Y el núcleo blando está conformado por aquellos que por ahí no lo ven mal a Milei, bancan algunas cosas, otras no, les gusta esto, les Más gusta inestable aquello. el apoyo, digamos. Es más fluctuante y no tiene una posición clara. ¿Qué Sí. ocurrió? Arrancaron 43 en núcleo ¿Esto es duro. diciembre? Diciembre, asunción de Javier Milei. 43, 36, 20 era el reparto. Y tenés entre en el ese núcleo momento. duro, que es un dato muy importante, 43, tenés 63, 64 de El blando, acompañamiento, digo, muy para importante. hacer el análisis, el blando más o menos hay que repartirlo en mitades iguales. Sí. Si discriminás en positiva, negativo, pero está ahí, es alguien que no es del todo Bueno, pero negativo. acompaña. Acompaña General por lo acompaña. menos parte. 20, 36, 43. 2 meses bajando. Toca un pico ahí. ¿Qué es esto? Febrero. ¿Esto es febrero? Sí. ¿Qué Y pasó en aquí- febrero? Primeras medidas. Sí. Muchas restricciones, muchos anuncios que se iba a cortar prácticamente todo. Y el 44 de marzo es interesante también porque ahí estuvo el discurso de Javier Milei en el Congreso. Ah, mirá vos, que llegó a La 50 asamblea. puntos de rating. Que llegó a 50 puntos de rating. La apertura de sesiones, este Exactamente. pico del núcleo duro. Y que tuvo un detalle que ahora nos parece un poco difícil de recordar. Aparece un Milei que rompía todo y ahí dijo Pacto de Mayo. Sí. Aparece un Milei mucho más dialoguista y mucho más negociador. Más pragmático. Pero además no rompedor de todo. Empieza a bajar. Yo miraba cuando Santiago Caputo armó la idea de hacerlo el domingo a las 5 de la tarde, estaba pensando, el registro era aquel. El registro era volver a tener centralidad política como había tenido, que mejoró su número y el contexto, como el mensaje en la Asamblea con la presentación del presupuesto. Sí, volver a conseguir un pico como este. Volver o a una- recuperar un territorio para volver a hablarle a los propios que dicen, che, es por acá. Sí. Habrá que ver la medición de noviembre. Esto el gobierno lo está viendo y me imagino que le preocupa porque la caída es más allá de lo que pasó acá, que no sé qué meses serán, pero es una caída bastante sostenida. Además, es lo que hay que mirar. Por eso es interesante muchas veces ver más que los datos fríos. Son las tendencias. La Vos acá ves tendencia. una caída que Sí. se viene bien Es decir, vos decís, continuo. poné otra consultora, pero con los mismos, que puede Siempre. tener un dato más, un dato menos, pero la tendencia Hay que seguramente ver- es parecida. Hay que ver la tendencia para ver la famosa idea de la película, no la foto. ¿no? Entonces, detenerse en eso. Se termina consolidando más o menos un número duro acá, que Opositor. posiblemente también tenga que ver con el tiempo. En un momento se deja de tener expectativa que aparezca otro Milei. Sí. Entonces ya hay un núcleo duro que ya política, ideológica, culturalmente ya es opositor. Y empieza a producirse ese. Se caen de acá, del duro,
al blando. Y crece el blando. Y al blando. Y ahí es interesante lo que vamos a decir. No sé si te gusta ese dibujo. Me encanta, pero quiero entender de qué se trata. Está. Vamos a pasar a la otra placa, que es la presentación. Portada, a ver. Sí. Dale. Ahí está Javier Milei. Ah, la flauta. Javier Milei tocando la flauta y rata. Es un... El flautista de Hamelin. Pero una versión inversa, porque ¿qué hace el flautista de Hamelin? Y bueno, saca las ratas de la ciudad, digamos. Las lleva encantada por la cosa y las mete al mar, las fulmina. Sí, claro, al río. Bueno, acá Javier Milei está haciendo otra cosa. Los está llevando a Casa Rosada, aquellos que eran las ratas en algún momento, y mañana le va a hacer un asado en Olivos. Ojo. Ah, es, claro. El inverso, este es el anti-Hamelin, podría decir, o el Hamelin... El multiverso, o el universo paralelo del flautista de Hamelin. En otra versión. Lo llevan a Casa Rosada. Y acá, ¿por qué digo? Porque esta idea de que deja de ser ese personaje totalmente anticasta que empieza a gestionar, a sentarse con legisladores, vimos la reunión la semana pasada, pero una foto anterior a la reunión de Javier Milei con diputados radicales en la Casa Rosada, que es esta. Esta foto creo que no trascendió hasta ahora. No, es cierto. Patricia Bullrich. Sí. 3 de septiembre, martes, Ministerio de Seguridad. Diputado Arjol, diputado Picat, diputado Campero. Ahí está Campero. Los radicales que después estuvieron con Javier Milei, sí, una semana antes estuvieron con Patricia Bullrich. Pasó inadvertida esta foto, muy bien. Porque no trascendió. Ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido, claro, porque se entiende, fue la reunión. Hay también algunos gobernadores, hay algunos intendentes de Tucumán. Y esta diputada es Roxana Reyes, que se abstuvo, que había votado a favor y se abstuvo, y que aparece en el paquete de la construcción del radicalismo M o radicalismo mileísta como una diputada que puede llegar a incorporarse a ese espacio, un bloque o un subbloque de diputados radicales que acompañan. Acá ya había empezado el Hamelin a la inversa. Acá empezó, ¿por qué? Pero también es importante leer este dato, y por eso lo vinculo con el dato duro. Entre los que se le van cayendo a Javier Milei están los votos que históricamente, no históricamente, en la elección del año pasado habían votado a Patricia Bullrich. Eran un voto del PRO que a veces tiene observaciones, por ejemplo, sí, con algunos manejos en la justicia, con los modos, con la famosa historia de la institucionalidad, el DNU, de los fondos reservados. Que le empiezan a desconfiar a Milei si es el fiel representante de eso. Y que por ahí en algún momento especulaban con que el garante de un Milei ordenado era Mauricio Macri. Ya evidentemente no lo es, porque esa relación se tensó. Y Patricia Bullrich, no casualmente, Javier Milei la sienta en su mesa chica, con Karina Milei y Santiago Caputo. Y eso es lo que empieza a configurar ese frente del acuerdo, de las relaciones, de tratar de consolidar esos espacios que en algún momento estuvieron muy pegados a Milei y que muestra, por lo menos este sondeo, se fueron bajando. Esto fue hoy a la mañana. Hoy a la mañana. Tratan de darle continuidad a la reunión de los lunes con los diputados. Está diputado del PRO, está ya Los Penato, Giudice y Ritondo, están los diputados del bloque del MID, que está Sago. Estos son todos diputados del bloque La Libertad Avanza, Zapata, Mayoraz, ahí está Santurrio, ahí está Maskin. Esta es la coordinación entre los dos bloques. Ya empieza a conformarse ese esquema que tiene que ver con la misma variable. Todos estos están invitados para este martes a la noche a comer el asado. Los héroes. Para festejar el veto con el aumento, al aumento a los jubilados. Es toda una imagen, ¿no? En este tiempo de la Argentina, invitar a comer un asado a Olivos, a esos 87 héroes, sobre héroes y casta. Sí. Decíamos que se podía escribir este capítulo. Gracias, Pablo. Por favor. Me voy con Irina Hauser porque queremos saber si hay novedades y cuáles en la causa que se le sigue al expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Irina. Hay novedades porque declaró una de las hermanas de Fabiola Yáñez. Tamara se llama esta hermana, y la verdad es que dio algunos datos muy importantes y, entre otras cosas, habló de que ella vio a Alberto Fernández
en algún momento en la Quinta de Olivos ejercer violencia física sobre Fabiola, y esto es algo novedoso porque hasta acá nadie había acreditado, testimoniado nadie de había manera directa. sido un testigo presencial o una testigo presencial de una situación de esas características, ¿no? Alberto siempre se jactó de su poder como presidente, siempre había que darle la razón, dijo Tamara Yáñez, hermana de Fabiola, que hoy declaró. Esa es uno de los extractos de su declaración, porque ella lo que trató además es de poner en contexto cómo era el vínculo entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, y remarcó que desde el año 2016, o sea, lo que ella dijo básicamente es que la vida de Fabiola cambió, cosa que era posible, digamos, pero ella se remonta al año 2016, ya es el momento en que Fabiola queda embarazada y que, bueno, lo que relató Fabiola Yáñez es que fue de alguna manera empujada a interrumpir el embarazo por el expresidente. Y esto lo acredita su hermana y cuenta además que el vínculo, que tuvo algunas interrupciones que ella Fabiola ya había comentado también, claro, que bueno, que lo que fue pasando es esto, el ejercicio del poder permanente sobre la figura de Fabiola, a punto de intentar opacarla e ir quitándole hasta presencia pública, también sobre todo después de la foto de la fiesta en Olivos. Algo más que otra de las frases que diría que puedo destacar de lo que declaró es que hubo violencia física en el año 2021, eso fue lo que dijo Tamara, que eso fue en el chalet presidencial. Esto fue lo que describió, que hubo gritos fuertes y Alberto la agarró del brazo y la llevó a su habitación, porque bueno, se está refiriendo a un momento en que Fabiola se había ido se había trasladado a otra parte de la Quinta de Olivos, ¿no? Dadas las situaciones de violencia, ¿no? A la casa de huéspedes, pero describe un momento en el que estaba ella, la hermana de Fabiola, y que además cuenta que trataba de disimular la situación porque estaba una hija de ella presente y que, bueno, trataban de ver cómo dibujar ese momento para que no se notara la escena de violencia. Continuará, me imagino, las testimoniales, ¿no? Sí, Sofía Pachi falta todavía. Claro. Y la mamá de Fabiola. Gracias, Irina. Bueno, estamos cerrando QR por hoy. Mañana a las 9 de la noche nos vamos a reencontrar. Viene, por supuesto, Basta Babi con Babi Echecopar. Hasta mañana y pasen bien. Todos los argentinos van a saber de qué se trata, lo que proyecta el gobierno en medidas económicas, gastos y recursos para el año que viene. No adelanta nada el presidente, así que vamos a tener que escuchar tanto ustedes como nosotros, los diputados, en vivo, ahí en directo, los que nos viene a contar del tema presupuestario. Así que... Los vetos del presidente son para ordenar la economía. No se puede todos los días querer aumentar gastos. ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿Y para quiénes terminó gobernando Milei ni bien asumió? Los que salieron terceros, la Bullrich, los Caputo, los Sturzenegger. Nadie los votó para volver a hacer los desastres que ya hicieron. Hoy Argentina pasó de ser un muy mal alumno a ser prácticamente el mejor alumno. Hoy Argentina es casi el mejor alumno del mundo, prácticamente. Lo que se nota claramente es que cada vez concurre más clase media al hospital público. Más clase media, ¿no? Más clase media. Lo veo obviamente en mi hospital, en el hospital de San Isidro, pero sé por colegas en todos los hospitales públicos. Sí. Muy rica, la verdad que la carne es muy rica, el postre es muy rico. Ahí Mario nos atendió muy bien al presidente, a Amalia, a Cristina, la esposa de Guillermo Francos, y mi esposa y a mí. La verdad es muy cálida la cena. Y que espero que se haya comprendido cómo va a ser la mecánica a partir de ahora, que no se explicó cómo, o sea, el monto de las partidas, eso se verá después, pero que en cuanto sea posible que haya un crecimiento sostenido, se dedique este presupuesto a bajar impuestos. Pero no le voy a responder al presidente. Le dije que hable sin leer. Realmente no puede decir nada sin leer. Y aparte lo que dijo, yo creo que después hay que buscar y meterlo adentro de algún buscador porque vi párrafos enteros que ya se habían dicho en otra oportunidad. Creo que a Santa Fe le pague la nación lo que debe. Por eso continuamos con el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de Nación
para que puedan venir los recursos que Nación nos debe. Nosotros no pretendemos que nos den nada por encima de la ley.